Alumnos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. ¿Qué tal, alumnos? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Quien les habla es la docente Lucila Arias Conde. Soy obstetra. Y bueno, vamos a iniciar el curso de primeros auxilios, ¿no? El curso de asistencia básica de urgencias y emergencias. Bien, alumnos. Voy a empezar la clase. Ustedes saben que son 2 horas, 2 horas académicas, ¿no? Son de 2 a 2:50 y de 3 a 3:50, ¿no? Literalmente son 2 horas. En esas 2 horas, alumnos, vamos a realizar la clase teórica y saben que también el curso de asistencia básica hospitalaria también se complementa con la parte práctica, ¿verdad? Creo que ustedes ya han llevado administración o introducción a los medicamentos, que es inyectables. ¿Ya lo han llevado? ¿Me confirman? Sí. Sí, mi. No, Ok, profesora. entonces han visto. Algunos sí, algunos no. Inyectable, sí, mis, inyectable. Ya, ok. Entonces, la misma temática, ¿no? Teoría, ¿sí? En Zoom, y luego vamos a hacer la parte práctica, ¿ya? Es la misma temática, la misma teoría. Listo. Voy a empezar, alumnos, explicando, disculpen, los trabajos que tenemos pues que realizar en la primera unidad, ¿no? El foro y la tarea. Vamos a compartir pantalla. Presten por favor atención al foro y a la tarea para que ustedes pues puedan realizarlo de manera correcta. Es bien sencillo lo que se les está pidiendo. De más está decirles, chicos, que el curso de introducción, perdón, de asistencia básica hospitalaria, perdón, de asistencia de urgencias y emergencias, disculpen, es un curso bastante interesante, ¿no? Es un curso básico para ustedes, para su carrera. Vamos a aprender pues muchas cosas a lo largo del curso. Desde manejar nuestro temperamento, nuestro temple e incluso carácter, ¿no? Porque de eso se trata los primeros auxilios. Si nosotros no estamos pues prestos, decididos, si no estamos seguros de realizar los primeros auxilios, entonces es mejor no hacer nada, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir conversando a lo largo de la clase hasta que ustedes tengan esa seguridad, ¿no? Esa incluso decisión de dar los primeros auxilios, ¿no? Que es básico. Creo que una persona que estudia una carrera de salud, lo mínimo que tiene que saber o lo básico que tiene que saber es primeros auxilios, ¿no? Y también pensar que no todas las situaciones de emergencia son iguales. Las situaciones de emergencia varían entre una persona y otra, ¿sí? La gravedad entre una y otra también varía muchísimo. Entonces son criterios y aspectos que nosotros vamos a tomar en cuenta antes de brindar los primeros auxilios, ¿ya? Como ven, es un tema básico, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos cuando tenemos una víctima con diagnóstico presuntivo de politraumatismo o fracturas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Otro ejemplo, si yo veo una hemorragia, ¿qué hago? ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo tratar, ¿no? Una hemorragia? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿No? Cuando veo una persona que se está atragantando, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Hago maniobra de Heimlich? ¿O qué hago? ¿No? Y muchas veces nosotros cometemos errores, incluso cuando decidimos dar los primeros auxilios, cometemos errores. Y resulta que el paciente pues termina empeorando su situación porque nosotros no supimos dar los primeros auxilios. Vean, entonces es un curso bastante interesante. Yo espero que de parte de todos ustedes pongan bastante empeño para el curso, porque sí, es básico para su carrera. Ustedes son enfermería, están en el segundo ciclo. Creo que hay un grupo que ya pasa el tercer ciclo con este curso. No estoy segura, creo que ya acaban. Pero pues miren que el curso es muy interesante y esto les va a servir para toda la carrera. Bien, vamos a explicar entonces cómo van a desarrollar los trabajos que está pendiente en esta aula.
o el 600. A ver, un momento. Miss, el aula suma otros 580. Sí, 500. Tengo varias aulas, un momento. 600, 580. Aquí está. Bien, para empezar, tenemos aquí nosotros un cronograma, ¿no? Ese cronograma, chicos, ustedes los deben de repasar, si es posible memorizárselo, ¿ya? Por favor, tengan en cuenta las clases prácticas. A veces uno piensa, no, la clase práctica no tiene punto. No, ya hay alumnos que han desaprobado justamente porque no han asistido a la parte práctica el mes pasado. Entonces, espero que eso no suceda con ustedes. A ver, tenemos aquí hoy viernes clase Zoom, el día 15 la clase Zoom, el día martes nuestra primera práctica, ¿ya? El día martes 16. Luego la clase Zoom, el jueves 18 no tenemos ninguna sesión y así sucesivamente, ¿no? En la primera unidad tenemos 2 sesiones de práctica, ¿no? El día martes 16 y el día lunes 22. Luego, posteriormente, en la segunda unidad tenemos la tercera práctica, ¿no? Perdón, clase práctica el día 29 de agosto, el 30 por supuesto es feriado, y el día 5 de septiembre la última sesión. Y finalizamos el día 8 de agosto. Bien, son 2 prácticas en la primera unidad y 2 prácticas en la segunda unidad. ¿Ya? Esas fechas, por favor, bien claras. Bien, ahora, también importante saber el cronograma para las fechas de entrega del foro, del podcast y de la tarea. ¿Ya? También son trabajos que la institución pues, nos pide que ustedes puedan realizarlo. También esto es de parte de ustedes. La tarea de ustedes es que estén al pendiente de las fechas de sus evaluaciones continuas. Alumnos, por favor, esa fecha tiene que estar grabada. La tarea y el foro ya está en su plataforma virtual. Ya está colgada. Ahora les voy a explicar en qué consiste. Y lo pueden entregar hasta el día 24 de agosto. También mencionarles, ustedes ya conocen cómo es la plataforma, saben que el último día, el día 24 de agosto, por ejemplo, todos los alumnos de toda la institución, ¿no? A última hora buscan subir sus trabajos y saben que ese día se cuelga el sistema no responde, el tutor no responde, la profesora solamente tiene 2 horas de clase, por ende no va a responder los mensajes y todo se satura, ¿no? Y a última hora están mandando mensajes por WhatsApp, por correo. Entonces, no es la conducta, porque hay una fecha de inicio, que hoy es el día de hoy, 12 de agosto, y termina el 24 de marzo. Lo mismo para la segunda unidad, ¿no? La última fecha de entrega es el día 6 de septiembre. Entonces, hay bastante tiempo para que el alumno pueda entregar sus trabajos, ¿no? Y no excusarse, profesora, no cargo la página, profesora, no tuve tiempo, profesora, el tutor no me respondió, ¿ya? Para eso está el cronograma. Es todo con precaución. Por favor, alumnos, tengan mucho cuidado con esto. Bien, vamos a explicar la tarea. La tarea de la primera unidad y el foro de la primera unidad está en la semana 2. Vamos aquí a la semana 2 y vamos a encontrar el foro y la tarea. Les explico. El foro. Bueno, el foro es bien sencillo. Van a ver este video. Es un video inductivo, ¿no? De la Cruz Roja. Esto está validado por el MINSA. Entonces ustedes lo que van a hacer es mirar el video y analizar este video. Y luego van a responder estas preguntas. ¿Por qué es importante los primeros auxilios? ¿Qué crees que se necesita para brindar primeros auxilios? ¿Ya? En base al video. Y ante una situación de emergencia, ¿cómo podría ser tu conducta hacia la víctima? Bien, miren, son 3 preguntas bien sencillas y lo que yo no quiero, alumnos, es que ustedes hagan esto. Como muchos alumnos hacen, copio la pregunta, lo coloco aquí, pego, ¿no? Y me voy. Entonces yo por acá veo el comentario de repente de una persona X, ¿no? De un autor X, ¿no? Me voy por allí. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Copio y pego, ¿no? Es la típica, muchos alumnos, yo sé que ustedes no. Agarro, copio
la respuesta y pego en el foro. Bien, eso es lo que no queremos nosotros. Así como la tecnología les facilita muchas cosas al alumno, a nosotros como docentes también, ¿no? Y hay muchos aplicativos, por ejemplo, el Turnitin, que es un aplicativo que nos ayuda mucho a los docentes para saber si el alumno, cuando manda su trabajo, es copia y pega, ¿ya? Yo sí me tomo el tiempo para observar detalladamente estos temas porque pues no soy docente nueva, ¿no? Y sé que hay muchos alumnos que por un tema de tiempo, por un tema X, no son responsables y lo único que hacen es copiar y pegar el trabajo, ¿no? Entonces, el alumno que copia y pega una respuesta, eso no es un trabajo académico, es simplemente copiar y pegar. Por lo tanto, no amerita tener una nota, ni siquiera un 0,5, ¿no? 0,0 de frente. ¿Y alumnos? Por eso es que aquí les estoy dejando un video para que ustedes pues tengan una noción, ¿no? Y puedan analizar. Estas preguntas, alumnos, son bien fáciles. ¿Por qué es importante los primeros auxilios, no? ¿Qué se necesita para brindar primeros auxilios? Pues son cosas bien sencillas que el alumno no amerita que copie y pegue la respuesta. Creo que esta pregunta ya a la altura a la que ustedes están, que es segundo ciclo de enfermería, ya pueden responderlo muy claramente. ¿Y alumnos? Esto es en cuanto al foro. ¿Está claro el foro? Sí, Sí, profesora. Sí, profesora. Sí. Muy bien. Ok, ahora vamos con la tarea. La tarea también se encuentra en la semana 2. A ver qué pasó aquí. Ya. La tarea también se encuentra en la semana 2. Entonces leemos, dice, estimados alumnos, descargar el archivo Word puesta en la parte inferior, es decir, aquí abajo, ¿ya? Este es el archivo Word que van a descargar y responder las preguntas. Entonces van a responder las preguntas de ese archivo Word. Yo ya lo tengo descargado, voy a compartir ese archivo Word. Tarea. Bien. Y pues el archivo Word también es bien sencillo. Aquí está. Dice, tarea académica número 1. ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Eso es lo que vamos a ir desarrollando en la clase. Ustedes pueden escuchar la clase, ¿no? Y también apoyarse de otras investigaciones, si gustan, de otros libros, etcétera, para poder hacer la diferencia entre una urgencia y una emergencia. Y de cada uno vamos a realizar 2 ejemplos. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las líneas de emergencia de tu localidad, región o país? También, ¿no? Ustedes van a investigar cuáles son las líneas de emergencia. La 106, 116, la línea 100, etcétera. Todo van colocando de manera jerárquica y a qué lugar pertenecen, ¿no? Por ejemplo, si tienen el número de serenazgo de su distrito, de su barrio, qué sé yo, también coloquen, ¿ya? Número 3. ¿Qué y por qué? Acá hay 2 preguntas. ¿Qué y por qué es importante un botiquín de primeros auxilios? También. La pregunta 4, ¿qué debe tener un botiquín en casa? ¿No? En su casa, ¿qué debe tener un botiquín? ¿No? Lo básico, ustedes van a colocar, ¿no? Los medicamentos analgésicos, gasa, algodón, alcohol, etc. Bien. Y por último, la pregunta 5 nos indica subir una foto del alumno mostrando el contenido de su mochila de emergencia. Parte de los primeros auxilios también es la actividad preventiva, ¿no? La prevención primaria. Y dentro de la prevención primaria tenemos pues a las estrategias de sanidad básica, que son el uso justamente de la mochila de emergencia. Entonces, con eso se incentiva también al alumno para que en caso que no tenga todavía su mochila de emergencia en su casa, sea tiempo de realizar, ¿no? Una mochila de emergencia. Ustedes se van a tomar una foto con su mochila de emergencia, ¿no? En la foto van a salir ustedes, si tienen la chaqueta de la institución, mejor, y si no la tienen, con una ropa formal, ¿no? Una ropa presentable para la ocasión. Se toman una foto, pueden colocarse detrás de una mesa y en la mesa colocan todo lo que tiene su mochila de emergencia, ¿ya? La mochila de emergencia, alumnos,
es aquella pues que ustedes ya no están utilizando, ¿no? Con esto no les estamos pidiendo que compren una mochila que diga mochila de emergencia, ¿no? La típica mochila de color anaranjada. No, la mochila que ustedes tengan. ¿Y alumnos? Esa foto lo van a adherir a este archivo Word. Y listo, eso es el trabajo de la tarea académica número 1. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Profesora, profesora, disculpe. ¿Las Sí. fotos de las tareas y de la mochila puede ser enviado por foto o es necesario enviarlo por Word? La tarea. Como te permita subir Ya. como te permita Gracias. subir la plataforma. Buenas tardes, Yo profesora. les ¿Puede ser en sugiero, PDF también? sí, eso es lo que les iba a decir. Ya, Yo les sugiero que ya. todo hagan en Word y luego conviertan el archivo en PDF, ¿no? Guardar como, ya saben ustedes, y Casi aquí todos los cambian a trabajos siempre PDF. son mejor en PDF, Sí, más. claro, porque, ajá, sí, porque de esa manera ya es menos pesado para descargar y subir el trabajo. ¿Y alumnos? Bien, entonces está sencillo el folio, la tarea, vean que no es un trabajo complicado, se lo estoy poniendo fácil para que pues empiecen con ganas el curso. ¿Y alumnos? Sí voy a ver mucho el empeño de ustedes, ¿ya? Mucho el empeño, no solamente en la participación durante las clases, sino también en la parte práctica, ¿ya? Como les decía a los alumnos el mes pasado, hay que activarnos. Como las prácticas son en la tarde, a veces vamos medios dormidos, creo, a la práctica. Bueno, vamos a hacer actividades para que ustedes se despierten y empiecen con ánimo la práctica, porque en realidad esas 4 horas, ¿no? Que aparentemente es mucho, se pasa rapidísimo. Bien. No sé si Profesora, tienen preguntas hasta aquí. Sí, te sí, escucho. el local de prácticas, ¿dónde será, Miss? ¿En el anterior El local que lugar, Miss capacita? Miss, el que a queda ver, a por el ver, a Parque ver. de las Aguas. Sí, el que está en la Sí, Universidad Loaiza. sí, que era universidad. Ujú. Gracias, Ustedes Miss. bajan en Arequipa con Cuba, la avenida Arequipa, cuadra 9, ¿no? Con Cuba, ahí bajan. ¿No? Los que no conocen, no sé si conocen, el módulo va a ser el S100 en el sótano, igual creo. A ver un momento. Sí, creo que va a ser. Y bueno, ese día yo les voy a indicar en dónde. Es en el sótano, si no me equivoco. Profesora, y ese día que las prácticas, ¿cómo se va a ir? ¿Bien uniformada? ¿Me va a llevar mandilón, guantes, gorro? No sé, porque ya hemos tenido y sí nos Ah, han pedido esas cosas. sí, claro. Ahorita ya les voy a indicar. Para la primera práctica, vamos a armar, chicos, un grupo de WhatsApp, ya, porque yo quiero mantenerlas al tanto allí por el grupo de WhatsApp, pero para eso necesito un delegado o una delegada. Miss, ¿Ya tienen asignado disculpe, delegado o delegada? tenemos Tenemos delegada, nuestra delegada. y tenemos el grupo, Miss, Sí, un grupo de Miss. WhatsApp. Ya, a ver, primero, delegada, ¿quién es? Que levante la mano, pues, Nosotros ¿quién es? tenemos una delegada que se llama Miluska. No, Ya, Yo creo que Miluska. esta vez también han unido a otro salón, creo, a nuestro... Sí, 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 hay 2 grupos. Ya, levanten la mano las que eran delegadas. Las que eran delegadas. Miluska y Jennifer. Bueno, Miluska y Jennifer. Bueno, las 2 van a ser mis delegadas, ¿ya? Voy a tomar nota. Voy a tomar nota para... un momento. Déjenme, por favor, chicas, por interno, su número de WhatsApp, su número de teléfono, y ya yo les voy a escribir a ustedes. Miluska y... ¿quién más me dijo? Miluska y Jennifer. Sí, Miss. sí, Miss. Ya, ok. Ok. Miss, las diapositivas no lo subió todavía, ¿no, Miss? No, todavía ahorita lo voy a subir, un momento. Gracias. 54, 73, 53, 16. Ya, ahora, el grupo de WhatsApp que ustedes tienen es de todo el grupo
o está separado el grupo de WhatsApp por grupo? Todo el grupo, Miss. Doctora, buenas tardes. De nosotros que somos antiguos, sí, Miss. Como estoy viendo, buenas Nosotros está con profesores otro de la grupo que nos Como juntaron para estoy viendo inglés. que nos Ok, estamos chicos, dando dos para hablar, para no, salones, está por dividido. chicas, chicos, Entonces, yo ajá. tengo un grupo. Chicos, para participar puedo alzamos la hablar? mano virtual, por favor. Miluska, te escucho. Sí, profesora, como le comentaba, como estoy viendo que somos dos salones que nos hemos juntado, entonces sería bueno crear un nuevo grupo para poder juntarnos todos, porque yo tengo un grupo aparte y no les tengo a la mitad de los compañeros de acá. Ujú. Natalie, Mis buenas tardes. Sí, yo soy del otro aula y lo mismo pasó con la profesora anterior, ¿no? Que hubo también delegada porque se juntó. Entonces lo que hizo la profesora, como nosotros éramos la mayoría, solamente agregó a los compañeros nuevos que entraron ese mes y se agregó al grupo de WhatsApp que tenemos desde el primer ciclo, ¿no? Yo creo que eso sí sería, como para no crear y ya. solamente se cambia el número de aula y todo eso ya se cambió. Ok, ¿y quién tiene quién es el administrador de ese grupo de WhatsApp? Jennifer, Miss, la de la- Sí, yo soy. Ya. Manda el link aquí o mándaselo a ver, ¿a quién la manda? Mándaselo acá, al grupo, Sí, lo voy a al enviar chat del acá. Zoom. Sí, sí, ahorita. Sí, porque Mándaselo en el grupo que al tenemos con Miluska está unido el grupo de inglés, o sea, todos los que estaban en el curso y ellos llevan otro curso ahorita. ya, por eso. Vamos a unirnos al grupo de Miluska, ¿verdad? De Jennifer, Miss. Jennifer. Ah, ya, al grupo de Jennifer, disculpe. Vamos a unirnos al grupo de Jennifer. Jennifer va a enviar el link por aquí, por el chat del Zoom, para que ustedes se agreguen a ese grupo de WhatsApp. Ya lo envió, ¿ya? Ya cuando estén todos, ya yo voy a agregarme al final. Pero primero necesito que todos estén. ¿Ya, chicos? Esto de repente va a demorar hoy, mañana, hasta el lunes, entonces es normal que se demore. Los que pueden ya irse uniendo al grupo de WhatsApp, vayan avanzando. En cuanto a las sesiones, hoy voy a subir todas las sesiones de toda la primera unidad, ¿ya? Todas las sesiones de primera unidad. Lo que hoy día no me alcanzó el tiempo, chicos. Recién me estoy sentando a dictar la clase otra vez. Bien, a ver, ¿qué más tenemos por explicar? Ya, en cuanto a los materiales, sí, se les va a pedir materiales para esta sesión de aprendizaje, para este curso, que se los voy a enviar también por el WhatsApp. Para el día martes, los materiales son básicos, ¿no? El EPP, el equipo de protección personal, su bata, guardapolvo, lo que tengan, reloj de mano, porque vamos a tomar los signos vitales, y ¿qué más? Bueno, yo se los voy a enviar por el WhatsApp mejor a todos, ¿ya? Para que ustedes sepan. Y también lo voy a dejar aquí, alumnos, en la parte final de la diapositiva, aquí al final también se los voy a dejar, ¿ya? Miren, se lo voy a enviar por WhatsApp y va a quedar aquí en la diapositiva. ¿Ya, chicos? Para que sepan pues Ok, qué vamos a profesora. llevar el día martes, Ya, ¿ya? Miss, gracias. Muy bien. Ya. Bien, chicos, si es que hay preguntas, por favor levanten la mano virtual, porque a veces les escucho a todos y me entrevero quién me está hablando. Bien, ¿qué más tengo para comentarles? Bueno, en cuanto a las sesiones de la resolución de las clases, ya sabemos nosotros que es importante la nota de participación, ¿sí? No solamente en la clase Zoom, sino también en la clase práctica. Toda clase práctica es evaluada. En la clase Zoom yo voy a hacer preguntas y ustedes deben de responder las preguntas, ¿ya? Y participen siempre. Si no saben una respuesta, no hay problema, porque aquí estamos para aprender, ¿ya? Voy a tratar de que la clase sea lo más didáctica posible, lo más conciso posible, para que ustedes se lleven lo más importante, no redundar mucho en el tema, porque el curso es bien amplio y los días son muy pocos. Entonces vamos a ir a la parte directa, ¿no? Del curso. Siempre, por favor, la puntualidad, no solamente en Zoom, sino también en la clase práctica, ¿ya? La clase práctica yo evalúo la puntualidad, el orden, el respeto, etcétera. Todo ello se evalúa en la clase tanto virtual como en la clase práctica.
Y les voy a pedir siempre que tengan cuidado con los micrófonos, ¿no? Porque a veces sucede que se activan y nos distraen en la clase. La cámara, si ustedes gustan, puede estar apagado, prendido, como ustedes deseen. No es obligatorio prenderlos, ¿ya? Las preguntas las pueden hacer levantando la mano virtual o por el chat del Zoom. Bueno, el respeto y atención, etc. ¿Alumnos? Ok. Jacqueline, te escucho. Mis buenas tardes, disculpe, usted nos va a dar minuto de tolerancia cuando tengamos prácticas presenciales. Lo que pasa es que mayoría vive lejos y casi todos los profesores cuando hemos tenido prácticas presenciales nos daban tolerancia. Para 5 poder minutos les voy a conversar. dar. Sí, mis, porque mayoría vive lejos. Viene sin Ya, almorzar, chicos. mi mayoría. Yo también voy a ir a almorzar. Yo dicto clase en la mañana y al toque vuelo para la universidad. Bueno, chicos, en una carrera de salud, así estemos sin almorzar, la puntualidad es importante, ¿ya? Yo les voy a dar 5 minutos de tolerancia, que es bastante. Hay que aprender, alumnos, que nosotros tenemos que ser puntuales, sobre todo pues en una situación de emergencia, ¿no? No vamos a esperar 5 o 10 minutos, ¿ya? Les voy a dar tolerancia, chicos, para que lleguen, ya, hasta 10 minutos para que lleguen. A partir de los 10 minutos, yo voy a empezar mi clase lo más puntual que pueda, ¿ya? Pero sí les voy a dar tolerancia, ¿ya, chicos? Ya si el alumno llega a 2:20, 2:30, ya pues, ya es demasiado. Ahora, si hay alumnos que viven lejos, o no sé, salen de su puesto de trabajo, esa justificación envíenselo al tutor, o en este caso a la tutora, para tener conocimiento que pues por esa razón el alumno va a llegar de repente minutos tarde y tiene tolerancia para ello, pero envíenlo con anticipación. El alumno, en cuanto a sus almuerzos, eso sí escapa de mis manos, pero que ya es responsabilidad de cada alumno ver por ello. Y alumnos, ustedes van a tener receso desde las 2:40 hasta las 3:10. Hay un receso y bueno, ahí pueden almorzar si gustan. Mi consejo es que vayan almorzando, pero bueno, ya ustedes lo manejan a su medida. Bien. Seguimos. Vamos a empezar con la sesión de aprendizaje número 1. Dice, al término de esta sesión, el estudiante estará en las condiciones de poder identificar la diferencia entre los conceptos de primeros auxilios. Vamos a ver si se puede lograr ello. Yo creo que sí. ¿Qué son los primeros auxilios? ¿Qué son los primeros auxilios? A ver, chicos, ¿alguna idea, alguna noción? ¿Qué entienden ustedes por primeros auxilios? O mejor dicho, pensemos ahora en una situación de emergencia, ¿no? Piensen que al lado de ustedes hay una persona que está tendida en el piso y que tiene múltiples traumas, ¿no? Huesos fracturados, o tiene una posible hemorragia, o tal vez está convulsionando, ¿no? O de repente se está atragantando. Entonces, primero, ¿qué serán los primeros auxilios? Y segundo, ¿cómo yo voy a reaccionar a los primeros auxilios? Que van las cosas de la mano. ¿Alguna idea, alumnos? ¿Qué son los primeros auxilios? Es la manera de cómo reaccionar si somos personal de salud, Miss, ante un accidente, una caída, algo, ¿no? De la manera adecuada, actuar de la manera adecuada. Ajá, actuar de la manera adecuada. Ok. Juan Diego Ricaldi. Sí, profesor, buenas tardes. Es la primera reacción de un personal de salud ante una emergencia. Es la primera reacción del personal de salud ante una emergencia. Muy bien. Medina Ami. Profesora, ¿podría ser la asistencia básica que se le brinda a cualquier paciente en cualquier situación? Muy bien. Cualquier asistencia básica a un paciente en cualquier situación. Muy bien sus respuestas. Efectivamente, los primeros auxilios, como dice el nombre, primeros, o sea, es lo primordial, lo principal. Que dice Castregón, es la acción que tiene el personal de salud. Es la acción, pero ¿qué acción? Porque el personal de salud tiene muchas acciones. ¿Qué tipo de acción será? Ya, dice acá Gabriela, es brindarle ayuda ante una emergencia. Ajá, ok. Entonces vamos a ir viendo. Los primeros auxilios, dice, a ver, ¿dónde está mi lápiz?
Ya. Los primeros auxilios son todas las medidas, son todos los cuidados que se ponen en práctica de manera inmediata, de manera provisional y de manera adecuada. Esa parte voy a explicar. Cuando nos hablan de primeros auxilios, nos dice que son las medidas y cuidados. Claro, porque medida y cuidado son palabras que nosotros tenemos que tener bien claro. Si yo no tomo las medidas adecuadas ni los cuidados adecuados, ¿qué es lo que voy a generar? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que se está atragantando y yo desesperadamente, ¿no? Empiezo a actuar. De repente, sin darme cuenta, empiezo a hacer una maniobra extraña. Pregunta, ¿esa acción, esa maniobra extraña, será una medida y será un cuidado? No, No, Miss. Miss. No, No. Miss. No, ¿verdad? No, mi- Es, no. Es claro, saber cualquier actuar otra también. muy bien. Entonces, es cualquier otra maniobra menos una medida y menos un cuidado. ¿Ya? Por eso es que los primeros auxilios son esas acciones que tienen medidas y cuidados, ¿sí? Y que se ponen en práctica de manera inmediata, justamente porque dice que es primero, ¿no? Primeros auxilios, de manera inmediata. Muchas veces provisional, porque pues los accidentes ocurren en cualquier momento, en la calle, en el auto, etcétera. Entonces nosotros tenemos que improvisar muchas veces, ¿no? Con los recursos que tenemos a nuestro alrededor. De manera adecuada, que se brinda a una persona. En este caso, la persona va a ser llamada víctima, ¿no? Porque es la persona susceptible a un daño. Entonces, esto se va a realizar de manera inmediata, tan pronto como se reconoce la situación de emergencia. Por ejemplo, un accidente, una enfermedad, la aparición de alguna alteración de manera súbita, de manera inesperada, y antes de su atención al centro asistencial. Claro, porque justamente recibe el nombre primeros auxilios, porque es la actividad o la medida, el cuidado que vamos a realizar antes de la llegada del personal especializado, en este caso de la ayuda médica. ¿Qué más tenemos? Dice, asimismo, se considera que abarcan las técnicas sanitarias básicas que llevan a cabo los primeros momentos, ¿no? Y que no siempre se pueden realizar con medios sofisticados o especializados, ya que en la mayoría de las ocasiones nosotros nos encontramos en un ambiente que no es el adecuado. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos en la calle que hay una víctima, pues yo necesitaría de repente dar RCP. Y cuando quiero dar RCP, pues yo necesito un ventilador mecánico, ¿no? Para protegerme de la exposición directa con los fluidos de la boca del paciente. Pero no, nadie va por la calle llevando un ventilador mecánico en su mochila, en su cartera, ¿verdad? Entonces, de esa manera se trata, ¿no? De buscar los recursos adecuados para que la víctima sea socorrida lo más pronto posible. Y también en los primeros auxilios, alumnos, aquí voy a agregar algo, es la decisión que la persona, ustedes como futuros profesionales de salud, las tienen, ¿no? Para la víctima, ¿ya? Y aquí terminamos, ¿no? Dice, el derecho a la vida, la salud y la integridad física es un deber que todos tenemos la obligación de proteger. Es verdad. A veces pensamos que los primeros auxilios solamente lo realizan el personal de salud, o sea, es decir, nosotros, ¿no? Pero no, cualquier persona que tenga la decisión y la condición de hacerlo puede aprender los primeros auxilios. Recordemos que los primeros auxilios salvan vidas, ¿no? Yo no sé si a ustedes ya les tocó la experiencia de brindar los primeros auxilios en algún momento y han podido confirmar, ¿no? Que esa acción de dar los primeros auxilios en realidad salva vida o disminuye las secuelas de una enfermedad. Entonces, hasta que a veces no nos toque la experiencia, a veces no valoramos la importancia de los primeros auxilios. Bien, seguimos. Objetivos de los primeros auxilios. Dicen, al decidirse a actuar, usted contribuye a conservar la vida. Primer objetivo de los primeros auxilios es conservar la vida. Segundo objetivo, evitar complicaciones físicas y psicológicas. Tercer objetivo, aliviar el dolor físico y moral del paciente. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una fractura, un esguince, una luxación, ¿no? En ese momento el dolor es inminente,
¿no? Cuando hablamos de un esguince, por ejemplo, de segundo o tercer grado, cuando hablamos de una luxación o una fractura de hueso. El dolor es inminente, ¿no? Y es progresivo. Entonces, pues de momento nosotros tal vez no podríamos regresar el hueso a su lugar porque no nos compete esa parte práctica. Pero lo que sí podemos es aliviar el dolor físico, ¿no? ¿Cómo? Con las compresas con las compresas frías, aplicando hielo local, ¿no? O colocando las férulas, que son estas que ustedes ven aquí abajo, ¿no? Las férulas acolchonadas, que es la que ustedes van a realizar el último día de práctica, van a ser férulas acolchonadas. ¿Y cuál es la finalidad de esa férula acolchonada? Justamente que el paciente cuando deposite el miembro afectado pueda sentir alivio, por lo menos, ¿no? En ese momento de dolor, ¿ya? Alumnos, muchas veces sucede que en la parte moral, como dice aquí, ¿no? Nosotros a veces cuando vemos a un paciente que está en una situación de emergencia y no nos sentimos en las condiciones de actuar, muchas veces, alumnos, le voy a compartir algo, el apoyo moral, decirle a tu víctima o al paciente, amigo, amiga, aquí estoy, no me voy a ir, me quedo contigo, no te voy a abandonar. Ese apoyo moral o ese apoyo psicológico, en verdad, ayuda muchísimo a la persona. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el 15 de agosto del 2007. ¿Qué pasó hace cuántos años ya? En el El 2007, ¿no? Terremoto. Terremoto en Terremoto, Ica, ¿no? En Pisco, profesora. Ujú. Así es. Yo estaba en Cañete, yo sí sentí el terremoto, pues terremoto, ¿no? Sí se sintió. Entonces, aquí les comparto algo, ¿no? A veces uno no aprende hasta que algo malo nos pasa, y eso es humano, ¿no? Nosotros, como somos seres humanos, pues a veces aprendemos de esa manera. No todos, pero la gran mayoría aprendemos así. Tenemos Bien, que estar en el lugar del otro mismo, sentir lo mismo. ser empáticos. Ujú. Ahora, hay un videíto en YouTube, ¿no? Que graba un momento bien lamentable después del terremoto. Y ahí habla de una persona, ¿no? Que encuentra a las víctimas debajo de los escombros y se ve como el apoyo humano, ¿no? Como esta persona le dice, ya amigo, aquí estoy, no te voy a abandonar, no me voy a ir, ¿no? Y el Señor debajo de los escombros le dice, ayúdame, no me dejes solo, no me abandones. Entonces es muy, muy, muy lamentable esa situación, pero fue real y eso está grabado en videos de YouTube. Mírenlo, si tienen este tiempo, fin de semana, de repente revisen esos videos para también, como dice su compañera, ser empáticos, ¿no? Saber que nosotros no estamos libres de los accidentes, nadie está libre, ¿no? En cualquier momento nos viene una desgracia, ¿no? Una prueba, ¿no? Como son los accidentes, y ¿qué hacemos? ¿No? Por eso la prevención. Entonces, siempre hay que tener la mente con esa probabilidad, que nunca se sabe en qué momento, ¿no? Nos va a pasar una situación como esa. Entonces, también nunca nos olvidemos del apoyo moral. El apoyo moral es muy importante. Si es que no sabemos dar los primeros auxilios, el apoyo moral es el otro 50% que necesita una persona, ¿no? En ese momento, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? Dice, los primeros auxilios también ayuda a la recuperación de la víctima, por supuesto, ¿no? A retirarlo, por ejemplo, del lugar donde está la emergencia, ¿ya? ¿Qué más? Asegura el correcto traslado de los lesionados o enfermos al centro asistencial. Ujú. Por ejemplo, cuando tenemos una fractura, ¿no? O cuando un paciente se cae y ya no puede mover el miembro o el brazo, la mano, la pierna, etcétera, la temática o digamos la secuencia es sospechar que es una fractura y no minimizar el acto, ¿no? No dejar o no pensar que, no solamente es un esguince, solamente es una luxación, no. Tenemos que tomarlo como si fuera una fractura, ¿no? Como lo más grave y trasladarlo de la manera correcta. Para eso se necesitan las férulas o los estribillos, que ya lo vamos a comentar en la segunda unidad, ¿no? Y trasladar a la víctima de manera correcta, ¿no? Entonces, hay formas, ¿no? Por ejemplo, ustedes seguramente han visto películas, series, ¿no? Como cuando un paciente se desmaya, una chica se desmaya, viene el héroe de la película y la levanta, ¿no? Y se lo lleva así corriendo.
Eso está en la ficción, no nos confundamos, no es la conducta correcta. Dentro de la brigada hay una forma correcta como trasladar a la víctima, ¿no? Que no es como nos pintan o nos cuentan en la película o en la serie, ¿ya? Ojo con ello, hay que discernir bien, diferenciar bien lo real con la ficción. Entonces, los primeros auxilios justamente, ¿no? Nos ayuda, uno de los objetivos es saber cómo trasladar correctamente a la víctima en una situación de emergencia para evitar secuelas mayores. Por ejemplo, si yo tengo una persona que se ha fracturado el hueso, yo voy y lo levanto como quiero. ¿Qué hago? Termino de fracturar el hueso. De repente el hueso solamente estaba rajado. Al hacer una mala maniobra, ¿no? O al alzar al paciente de una mala forma, termino de fracturar el hueso y complico al paciente. Por eso es que hay técnicas que debemos nosotros de aprender. Bien. Principios básicos de la actuación de un socorrista. Es decir, ustedes. A ver, ¿qué es lo que tienen que aprender ustedes? Mantener la serenidad, pero actuar con rapidez. ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo, chicos? Mantener la serenidad y actuar con rapidez. Pregunta. A ver si es que captaron esa primer principio. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene carácter fuerte y una persona que tiene carácter débil? ¿Cuál será la diferencia? La persona que tiene carácter fuerte, yo creo que esa es un poquito más fría, ¿no? Como que reacciona ahí nomás, y en cambio la que tiene un poquito más de temor, tiene miedo al actuar. Es más sensible. A ver, ¿qué es Quispe Kelly? Profesora, buenas tardes. Creo que una persona con carácter más fuerte tendría más decisión para saber cómo actuar en un momento, para darle los primeros auxilios. En cambio, la otra persona creo que no tendría mucho esa decisión. Ya, ok. Ya. Nosotros de repente hemos aprendido que una persona con carácter fuerte tal vez es una persona impulsiva. ¿Han escuchado eso? ¿No? Como que Sí, alza más la voz, Sí, quiere hacer las cosas. ¿no? Pero ¿eso es correcto o no? ¿Qué han aprendido? No, está mal. Claro, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Claro, una persona con carácter fuerte no es lo que nos dicen en las pantallas de televisión, ¿no? A veces nos dicen en la pantalla de televisión, esa persona tiene carácter fuerte, por eso es que cuando juegan esos, ¿no? Esos jueguitos de reality, no dice que trabajan, ¿verdad? Tienen carácter fuerte y se desesperan. Bueno, eso es show, ¿verdad? En ese caso, alumnos, regresando a la realidad, una persona que tiene carácter fuerte es todo lo contrario a lo que normalmente de repente habíamos creído. Una persona que tiene carácter fuerte es capaz de mantener su temperamento, de mantener su serenidad, de mantener un temple frente a las situaciones de la vida cotidiana. Y por el contrario, una persona que es de carácter débil no puede, porque es débil, no puede mantener esa serenidad, no puede mantener ese temperamento para poder actuar de manera correcta, ¿no? Entonces, una persona impulsiva, por ejemplo, ¿esa persona será de carácter fuerte? No, porque se está dejando llevar por sus impulsos y no tiene la fuerza necesaria para controlarse. Entonces, ahí cambió toda la información de repente que teníamos, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Nosotros seamos personas de carácter fuerte, pero en el sentido que vamos a saber serenarnos, ¿no? Controlarnos ante una situación. Apaciguarnos también, si se puede decir, ¿no? Entonces, mantener la calma, ¿ya? Eso es importante para ustedes, no solamente para el curso de primeros auxilios, en realidad para su carrera, porque ustedes cuando van a trabajar, no van a trabajar en un banco donde las personas van felices, pues, a cobrar su dinero, ¿no? O van a retirar un dinero que alguien les mandó del extranjero. Las personas van contentas, digamos, al banco, ¿no? Van al supermercado, pues, a pasar un buen momento, digamos, a comprar cosas, ¿no? No, ustedes van a trabajar con personas que están atravesando un dolor,
con personas que están en ese momento pasando una crisis. Entonces ustedes tienen que tener un carácter fuerte en ese sentido que les acabo de explicar, de controlarse ustedes mismos. Vénzanse ustedes, vencernos a nuestras debilidades, nosotros mismos. Esa es la finalidad, digamos, de cada persona en el ámbito en el que se desenvuelva, ya sea salud, sea ingeniero, sea arquitecto, sea administrador, sea abogado, etcétera, ¿no? Esa es la finalidad de alumnos. Entonces, como estamos llevando el curso de asistencia básica de urgencias y emergencias, lo primero que se les va a pedir al alumno es mantener la serenidad de actuar y actuar con rapidez. Entonces, yo les voy a enseñar a ver si Miluska y Jennifer, el día de la práctica, el primer día de la práctica, me hacen recordar. Profesora, usted nos dijo que nos iba a dar un tip para mantener la serenidad, el temple, el temperamento. A los que van a ir a la clase práctica, yo les voy a decir cuál es ese tips. Y espero que ustedes lo pongan en práctica. Ya, Miluska, Jennifer, me hacen acordar el día de la práctica. Ya, profesora. Ok, entonces hay tips que yo les voy a enseñar para que ustedes desde ahorita empiecen a formar esa templanza, ¿no? Ese temperamento. ¿De alumnos? Segundo principio. Asegurarse de que no existen más peligros. Es verdad, ¿no? Aquí nosotros vamos a hablar de un PAS, que eso lo voy a explicar más adelante. PAS significa protege, avisa y socorro. No se preocupen porque esto lo vamos a explicar más adelante. La primera letra P significa protege. ¿A quién vamos a proteger? Al paciente. Al paciente, Miss. ¿Y Al ustedes? paciente. ¿Y ustedes? También. También, Vamos Miss. a El socorrer. personal. Ujú. Claro, aquí protegemos a ustedes y a la víctima, Sí, a los dos. A los dos. Claro, porque, por ejemplo, si ustedes ven que hay una persona que está tendida en el suelo porque ha recibido una descarga eléctrica, ¿qué pasa si van y tocan al paciente? Puede Pasa otra devolver la descarga electricidad. hacia ustedes, Igual, claro. Y si ustedes están con el cabello mojado, ¿no? claro. Si se ponen nerviosos y las manos les suda a ustedes de repente, o están con sandalias, qué sé yo, eso puede pasar. Otro ejemplo, si ha pasado un temblor fuerte o un terremoto y ustedes ven que hay una víctima debajo de un muro, ¿no? Acá está la víctima, ¿no? Y ustedes ven acá, y este muro está a punto de colapsar. ¿Se van a quedar aquí a darles los primeros auxilios? No, tienen No. que proteger, ¿no? Se Si no hay evacuar claro, tanto a la víctima como a ustedes. Ambos se tienen que proteger. De repente acá hay un florero que está a punto de caer, hay un muro, no sé, un cable que está cerca, hay un cuchillo, qué sé yo, ¿no? Pero se tiene que proteger. Entonces, asegúrese de que no exista más peligros, es el otro principio. Siguiente dice, examinar determinadamente al accidentado. Evaluación primaria y evaluación secundaria. Bien, eso lo vamos a aprender también más adelante. ¿Qué es la evaluación primaria y qué es la evaluación secundaria? A grosso modo voy a explicar. Por ejemplo, hay pasos que yo debo de saber realizar antes de dar los primeros auxilios. Y aquí me voy a adelantar con algo. Lo primero que yo tengo que hacer es el PAS, ¿ya? Acuérdense siempre de esto, del PAS. Y luego el BES. Si tienen un blog de notas allí, vayan apuntando. PAS, ¿qué significa? Protege, avisa, socorre. Listo. Este es el primer paso que vamos a realizar. Me protejo a mí y a la víctima. Inmediatamente, ¿qué hago? Llamo a la línea de emergencia. Y la letra S de socorrer significa la decisión que yo tomo en ese momento para ayudar a la víctima. Si yo digo sí, voy y lo ayudo. Digo sí porque me siento en la capacidad de ayudar a la víctima, pero también está la probabilidad de decir no, no
porque yo no me siento seguro, yo no me siento segura de ayudar a la víctima. Por eso, la última letra, socorre, se trata de la decisión que tomas en ese momento. Si la respuesta fue sí, sí vas a apoyar, entonces vas a lo siguiente, al segundo paso, que es el ves. Ver, escuchar y sentir. Ver, escuchar, sentir. Esto ya va a ser parte de la evaluación primaria y de la evaluación secundaria que más adelante lo vamos a realizar. Yo quiero que ahora ustedes tengan claro que antes de hacer tanto la evaluación primaria como la evaluación secundaria, existe un paso que todos debemos realizar. ¿Cómo se llama? El PAS. Protejo, aviso y socorro. Esa es la primera conducta que nosotros tenemos que realizar. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Sí, Sí, profesor. Sí, profesora. Ok, muy bien. Chicos, vamos a ir a un receso, ¿ya? En estos 10 minutos, hasta las 3 en punto, pónganse de pie si están sentados, si están recostados tal vez, para que su sangre fluya en su cerebro y de esa manera se oxigene y tengan mejor retención de memoria en la última hora, que son 50 minutos más. ¿De alumnos? Vamos a regresar en 10 minutos. Si hay preguntas y consultas, las pueden hacer ahora. No sé si hay preguntas del tema, alguna consulta. Bien, me parece que no. Vamos a Ninguna. regresar a las 3. Sí, Miluska. Ah, ya, ok. Regresamos entonces a las 3. En punto, chicos.
Bien, alumnos, continuamos. Entonces nos quedamos aquí, pues, en los principios básicos, ¿no? Bien. Ya hemos visto los primeros, hemos visto el PAS. Ahora, continuamos porque son varias cosas. Dice, cuidar al máximo el manejo del accidentado, no mover hasta que se estabilice. Este punto número 4, nosotros vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuando me dice no mover hasta que se estabilice, nos habla que en caso el paciente cuando se encuentra pues en una zona segura, no debemos mover. Pero sí, yo veo que el lugar representa una situación de riesgo, de peligro. ¿Qué voy a hacer? ¿Muevo o no muevo mi paciente? Moverlo. La mueve. Moverlo. Claro. Entonces, deben saber también que en primeros auxilios no hay una conducta rigurosa, detallada y extremista por el cual nosotros tenemos que regirnos. No, esto va a depender de acuerdo a cómo encuentran a su paciente, ¿no? Por ejemplo, los chicos me preguntaban en la clase pasada, profesora, si hacer el torniquete, ¿no? Involucra dejar o evitar que la sangre arterial corra a través del miembro del paciente. Pero si no llega la ayuda, no puedo soltar el torniquete, porque si yo no lo suelto, el paciente pierde la mano, ¿no? Se puede necrosar, porque no hay irrigación de sangre oxigenada a través de la arteria. Entonces, aquí vas a valorar. ¿Qué prefieres, no? ¿El paciente vivo de cuerpo completo o el paciente muerto? De repente el paciente vivo sin un brazo, ¿no? Llegando al punto extremo, ¿no? El brazo se puede perder, es verdad, ¿no? Pasa situaciones graves, extremas, en donde la ayuda no llega rápido. El paciente puede perder la mano, por supuesto que puede perder el brazo, la mano, pero salvamos su vida. Entonces, qué es mejor? ¿El paciente vivo sin el brazo, sin la mano? ¿O el paciente muerto porque abrimos el torniquete y el paciente se desangra por la hemorragia? Entonces, aquí también es cuestión de comprender la situación en la que se encuentre el paciente, ¿ya? Entonces, eso de mover y no mover amerita la situación en la que se encuentre el paciente. Empezar lo más temprano posible, tranquilizar al accidentado. Ustedes ya tienen que ir practicando, ¿no? ¿Qué le voy a decir a mi accidentado cuando eso pasa? ¿Qué palabras voy a decirle, ¿no? Amigo, amiga, hermano, hermana, estimada, estimado, ¿no? Señor, señora, señorita. ¿Qué palabras de ánimo tienes preparado para esa situación de emergencia, ¿no? ¿Cómo vas a tranquilizar al paciente? Entonces, lo primero es que ustedes se tranquilicen y después ya el paciente, ¿no? Es lo lógico. Mantenerlo caliente al paciente. Por ejemplo, hay situaciones en las que los accidentes son, pues, la mayoría de ellas es, pues, en un lugar abierto, ¿no? Donde las corrientes de aire es muy, muy alta, por ejemplo, en las carreteras, etcétera. Tratar siempre de evitar esas ráfagas o esos vientos fuertes al paciente, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, en un shock hipovolémico, donde la cantidad de sangre que se pierde es eminente, una de las conductas a realizar es justamente cubrir con una sábana o con una frazada al paciente para evitar la pérdida de calor, ya que en ese shock hipovolémico, el paciente, la tendencia es que pierda la temperatura corporal de manera rápida, ¿no? Entonces, esa también es una forma. Poner de postura lateral de seguridad cuando sea necesario. La postura lateral de seguridad es siempre para el lado izquierdo, ¿no? Volteado del lado izquierdo. ¿Por qué no del lado derecho? ¿Alguien se ha preguntado por qué siempre dicen para el lado izquierdo y no para el ¿El lado corazón, derecho? Miss? ¿Para que ayude el corazón, el lado izquierdo? No. No.
es porque el lado derecho, al costado de la región lumbar, del lado derecho pasa la vena cava inferior, Dior. ¿no? En anatomía, a ver si se acuerdan. Aquí tengo mi paciente, ¿no? Acá estamos dibujando el cuerpo humano, más o menos así, ¿no? Entonces, esta va a ser mi derecha y esta va a ser mi izquierda. ¿Qué pasa? Que si esta es la columna vertebral, ¿no? Para el lado derecho, viene una vena que se llama vena cava inferior y que de aquí, ¿no? Irriga los miembros inferiores. Es por eso que si yo acuesto al paciente del lado derecho, esta vena cava se presiona. Como ¿no? que Y se puede tener, destruye más o menos, así mismo. claro, ajá, no se destruye al 100%, pero sí se presiona literalmente, ¿no? Entonces, por eso la conducta es que siempre todo va a ser para el lado izquierdo, ¿no? Acuérdense siempre, para el lado izquierdo. Una gestante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les dice el ginecólogo o el obstetra? ¿No? Cuando usted esté en el tercer trimestre, el lado para donde se va a acostar, ¿para qué lado va a ser? Para el lado Izquierdo. Izquierda. Ujú. La vía endovenosa, ¿no? La venoclisis, ¿para qué lado es? Para el lado izquierdo, pero esto no tiene que ver con la vena cava, ahí sí, porque la posición del corazón, ¿a dónde está? Inclinado hacia el lado izquierdo, ¿no? Porque la bomba de infusión, la primera bomba de infusión que realiza el corazón va a ser hacia el lado izquierdo. Entonces, la fuerza de arranque de la vía endovenosa va a ser mejor si es que es del lado izquierdo, ¿no? Entonces, acuérdense, en medicina, el lado izquierdo, digamos, es la pieza clave, ¿no? Siempre para el lado izquierdo, por muchas razones. En este caso de primeros auxilios, se va a colocar al paciente al lado izquierdo por esta situación, ¿no? Por la vena cava inferior. Siempre esa va a ser la posición de seguridad. ¿Qué más tenemos? En todos los casos, Miss. Sí, en todos los casos. Ahora, profesora, ¿y si para el lado izquierdo el paciente tiene un hueso fracturado y como la profesora me dijo para el lado izquierdo, ¿lo voy a colocar al lado izquierdo? Ya no. Ya no. Ahí ya, claro, pues, ¿no? Si el paciente tiene el hueso dislocado o tiene una fractura de hueso expuesto, ¿no? Entonces en ese caso no. Pero si el paciente, ¿no? Está completo su cuerpo, pues no hay ninguna deformidad, nada, y tú ves que estás desmayado, está inconsciente por alguna razón, ahí volteas al lado izquierdo, ¿ya? Pero si hay algo, pues, que no permite, tú valoras al paciente, ¿no? Haces una valoración primaria. Si ves que no amerita llevarlo al lado izquierdo, entonces no se hace. Bien. Procurar atención médica lo antes posible. Lo antes posible, no dejar actuar a curiosos e intervencionistas. ¿Qué quiere decir? Que pues siempre, ¿no? En una emergencia, pues nunca van a faltar los curiosos, ¿no? Que siempre están allí, pues, Tomando fotos, videos. tomando foto y todo ello, ¿no? Bueno, entonces, si van a estar allí, que ayuden, no que obstruyan, ¿no? La situación, ¿ya? ¿Qué más dice? Nunca se da de comer ni beber al paciente. Ha pasado, ¿no? Que el paciente, cuando está en esa situación de emergencia, por ejemplo, en una oportunidad, un paciente se cayó del tercer piso. El paciente cuando se cayó, se desmayó, pero automáticamente recobró el conocimiento. Se sentó, solito se sentó, y de pronto se cuestiona, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué pasó? Y le dicen, encima le dicen, señor, se acaba de caer el tercer piso. Entonces, también la forma como se dice las cosas hay que tener mucho cuidado, porque a veces no impacta lo que te pasa, sino lo que has vivido, ¿ya? Eso también hay que tener cuidado. Bueno, le dijeron, ¿no? Señor, usted se acaba de caer el tercer piso, le dice. Y el señor dice, no, ¿a qué hora? ¿No? ¿Qué hago acá? Entonces estaba el señor ido, ¿no? No estaba, como dice, 100% en sus cabales, ¿no? Estaba en Y el shock. señor, no estaba en shock, estaba consciente, solo que no sabía lo que había pasado, no sabía cómo se cayó. Él en un momento estaba caminando y de pronto estaba tendido en el primer piso, ¿no? Sentado en el primer piso. No se acordaba. Entonces el señor
Dice, pero me he caído, entonces, pero no tengo nada roto, ¿no? Ningún hueso roto, se tocaba la cabeza, estoy bien, decía. No, no me he caído. Y él negaba que se había caído. Entonces, las vecinas le dice, señor, ¿pero está bien usted? Le dice, sí, sí, estoy bien. Me voy a parar, decía el señor. Y todos le dijeron, no, 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 no se pares, quédese de ahí que ya va a venir la ambulancia. Ya está viniendo la ambulancia. Entonces el señor se quedó sentado y las vecinas, señor, le doy algo para que tome, quiere algo de beber, algo calentito. Y pues el señor le pide, a ver, deme agüita, algo calentito, ¿no? Nunca, por más que la víctima te pida, te suplique, por favor, dame agua, no le den agua. Yo sé que de repente es egoísta en ese momento, pero no sabemos qué tiene internamente. De repente, el conducto del el sistema digestivo está obstruido, ¿no? Pasa que nosotros cuando tenemos el sistema digestivo se conecta también con el sistema respiratorio y puede ser que el paciente cuando pase el trago de agua no vaya por la vía correcta y se vaya para los pulmones. Y vamos a tener un paciente que tiene una asfixia por inmersión. En otras palabras, un ahogamiento, ¿no? Se puede ahogar con ese vaso de agua que ustedes le pueden dar. A eso se llama asfixia por inmersión. Entonces, mucho cuidado, no se da agua, ¿no? Nada, nada, nada. Mejor que vengan los socorristas, los paramédicos, las personas que puedan ver y descartar que efectivamente el paciente pues de repente puede tomar algo, ¿no? Pero de lo contrario, no. ¿Y alumnos? No se da nada. Lo digo porque pues a veces pasa. Tampoco medicar, ¿no? Nunca hay que automedicarnos. Creo que ustedes como son de enfermería ya saben que nunca nos debemos automedicar. Nunca automedicar ni dar nada de beber al paciente ni comida, nada. Bien. Ahí, por supuesto, ¿no? No van a abandonar al herido. Bien, entonces, todo esto se resume en el PAS, ¿ya? Es la primera conducta que uno va a realizar. Ahora, yo les pregunto, a ver, ¿qué harían ustedes si tienen a un paciente que está en su centro de trabajo y que está desmayado? ¿Qué hacen? ¿Quién puede opinar? ¿Cómo empiezan? ¿Cuál sería la primera acción que ustedes hacen? Darle poner alcohol en un algodón. No. Mover sus brazos. A ver, Arisa. Tomarle los signos vitales. Mover sus Los brazos. signos vitales primero, Miss. Observamos el contorno. Muy bien, Juan Diego. Observamos en contorno ya. Huerta, ¿qué dice Huerta? Llamar al centro de emergencia de la ambulancia. Ya, a ver, ¿quién me dice la palabra mágica? Nayeli. Miss, no juntarse para que deje pasar el aire. No. Miss, preguntar si Acomodar. qué pasó, la gente alrededor quizá, qué pasó, por qué fue el desmayo y para poder reaccionar recién. No. ¿Cuál es la primera acción que voy a hacer? Profesora, sería ¿Qué es lo que verificar si hago? la persona está Ver a la respirando persona. y si no fuera así, darle una reanimación. No. Voltear al lado izquierdo. No. Lo Ver por qué se primero que desmayó. Lo primero que hay que hacer en todo accidente, en toda víctima, en todo caso, en toda situación de emergencia, es ¿No moverlo, Miss? paz. Es el paz. Lo primerito que hago es protejo a mí y a la víctima. ¿Cómo voy a voltearlo del lado izquierdo primero? Y si algo hay ahí, y si yo toco a la víctima, me regresa la descarga eléctrica, ¿no? Entonces yo tengo que ver primero, proteger. Veo un paciente que está tendido en el suelo, no está desmayado. Yo no sé qué le pasó. Lo primero que yo hago es proteger. ¿A quién? A mí y a la víctima. Paciente. Antes de tocar a mi paciente,
Yo primero veo, observo rápidamente qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó alrededor? ¿Hay algo que está cerca? De repente acaba de tomar un veneno, de repente tiene una hemorragia, de repente la sangre empieza a caer. Protegerlo, a él, al paciente y a mí. Lo primero. Si yo veo que hay un muro que está a punto de caer, no sé, una caja, un mueble encima del paciente, evito que caiga. Por eso, lo primero va a ser la situación X, pero lo primero que ustedes tienen que ver es el ambiente. Protegemos. Es lo primerito. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Avisar. Automáticamente avisas, independientemente lo que haya pasado, ¿no? Tenemos que llamar rápido porque si yo me demoro, es decir, si yo hago todo lo que dice acá primerito y al final aviso, ¿cuánto tiempo ya perdí? Bastante tiempo. Que el paciente ya fallezca, Miss. No El actuar. paciente, claro, ajá, tiene que venir la ayuda especializada. Yo estoy aquí para dar una ayuda provisional, pero no va a depender de mí que el paciente viva. Necesita la ayuda especializada. Así es que automáticamente después de proteger, yo inmediatamente aviso, llamo a las líneas de emergencia, ¿no? A un paciente tendido en el piso, no sé qué pasa, no sé qué tiene, veo que hay veneno, ahí tiene un hueso roto aparentemente, ¿no? Rápidamente lo que ustedes ven, vengan de inmediato, el paciente está inconsciente, ¿no? Aviso, y de esa manera ya gané tiempo para que la ayuda especializada llegue, ¿sí? Protejo, aviso. Y por último, aquí recién, socorro. Aquí ya va a depender, ¿no? De ustedes la decisión. ¿Qué hago? Voy, lo toco, no lo toco, le doy RCP, ¿no? Levanto las piernas por arriba al nivel del corazón, lo volteo del lado izquierdo. Ya aquí viene la segunda parte, ¿no? En la que ustedes deciden qué hacer, ¿sí? Pero primero la conducta es el PAS. Proteges, avisas, socorres. Esa es la conducta, ¿ya? Entonces, cuando les vuelvan a preguntar, a ver, otra vez, ¿qué hacen si hay un paciente que está convulsionando? Proteger. Proteger. Protege. ¿no? Protegemos, Protege que el avisamos, paciente, socorremos. Protege a mi paciente. claro, proteges, claro, que el paciente no se siga golpeando la cabeza con el piso, ¿no? Te proteges a ti también, porque si metes tu manito en la lengüita o en la boca del paciente, te puede morder. Protegernos. Avisa, llamas a la línea de emergencia. Yo no sé por qué está convulsionando. Puede ser, yo puedo sospechar que es un ataque de epilepsia o si yo no sé reconocer, de repente sí es una convulsión. Ahora, ¿por qué está convulsionando? No lo sé. Ha tomado veneno, se necesita un lavado gástrico de manera inmediata. Está convulsionando porque se ha caído y tiene un choque no cefálico. Está convulsionando porque de repente se le subió la glucosa y necesita una atención inmediata para bajar la glucosa. Entonces llamo, ¿no? La convulsión, mientras estoy llamando, de repente sí puedo proteger al paciente, ¿no? Bueno, en la práctica también vamos a ver que el momento de llamar, ¿no? Como les digo, nunca falta un curioso que está por ahí mirando, ¿no? Entonces, a esa persona curioso, curiosa, ustedes le pueden decir, ¿no? Llama, ¿no? Mientras que yo socorro aquí, tú llama. Pero asegúrense siempre que entre la llamada, que sepan que la ayuda ya está en camino para que ganen tiempo, ¿no? Nada podemos hacer nosotros con las cosas provisionales que hay en casa. O sea, no nos da tanta garantía, digamos, poder hacer algo más por el paciente. Tiene que venir ayuda médica porque son las personas especializadas, ¿ya? Entonces, lo primero es protejo, aviso, socorro, ¿no? Listo. Después, esto es rapidísimo, ¿no? Aquí yo no me demoro, pues, más de 5 minutos. Esto es, en 1 minuto ya hice el PAS. Protejo, aviso, socorro. En 1 minuto, y eso, ¿no? Luego, inmediatamente ya viene la otra parte, ¿no? El VES. Ver qué pasó, si tiene un hueso fracturado, ¿no? Lo toco, ¿verdad? Le pregunto, señor, ¿me escucha? ¿Me oye? ¿No? Escucho si respira o no respira, si está consciente o inconsciente, y siento, ¿qué voy a sentir? El pulso,
¿no? Eso también se toma de manera inmediata, rápido. Tanto el PAS como el BES son acciones que se van a realizar rápida. Eso no se demora pues 15 minutos, media hora, ¿no? Esas son conductas muy rápidas que se realizan. Bien, continuamos. Bueno, esos son los principios. Dice, ¿quién presta o quién los presta? Dice, es el primer eslabón de la cadena de supervivencia. Es verdad, ¿no? Reconocimiento temprano de la emergencia y activación del sistema médico local. Inicio rápido de las maniobras de RCP por parte de la persona que presencia el evento. Inicio inmediato de estas maniobras que puede duplicar e incluso triplicar las posibilidades de supervivencia. Rápida desfibrilación. Ahora les voy a explicar RCP. Bueno, la ayuda que nosotros esperamos es esta cadena de supervivencia, ¿no? El eslabón de cadena de supervivencia. Estas personas van a ser los encargados de hacer todo este tema, ¿no? Reconocimiento temprano de la emergencia y activación del sistema local. Por ejemplo, llaman, ¿no? Llaman la unidad de emergencia, llama a su servicio provisional o a la clínica, al hospital donde van a llevar al paciente y le dicen, ¿no? Paciente en camino con aparente, de repente, envenenamiento. Si eso es verdad, en el hospital o en la clínica donde lo están esperando, ya están, ¿no? Con la sonda preparada para hacerle un lavado gástrico, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, si el paciente tiene una hemorragia, la cadena de supervivencia, es decir, el hospital o la clínica ya está esperando para hacerle una transfusión de sangre. O sea, ya les está esperando, como dice, con los recursos que necesitan. Eso sí es verdad, así como vemos de repente en alguna serie, ¿no? Que llaman, que está viniendo, por ejemplo, víctimas en masa. Por ejemplo, vienen 10 pacientes. En ese momento de la emergencia, en el área de emergencia, los médicos, los paramédicos, los que están allí, tienen que unirse o dividirse en brigadas, ¿no? Por ejemplo, brigada 1, puerta 1, brigada 2, puerta 2, ¿no? Porque los pacientes vienen en masa. Me dejo entender, ¿sí? Cuando hay una emergencia, ¿no? La cadena de supervivencia se pone en activación, se activa para esperar a la víctima, ¿no? Cuando son, pues, situaciones graves, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en las que el paciente tiene un paro cardiorrespiratorio y necesitan que el desfibrilador esté lo más cerca posible al paciente cuando llega. Entonces, muchas veces el desfibrilador ya está en la puerta de emergencias o está en la entrada del puertón de emergencias y dentro de la ambulancia se le hace la reanimación con el desfibrilador. Entonces, de esa manera se va a activar la cadena de emergencia, de supervivencia, de manera coordinada para que tanto la víctima cuando está en camino y los prestamistas de salud que están en el lugar de trabajo puedan trabajar de manera ordenada, ¿ya? Y de manera coordinada. Bien. Bueno, aquí está el PAS, ¿no? Aquí ya me había adelantado hace un momento. Aquí está el PAS. Protege, avisa, socorre. Proteges, avisa, socorre. Protege, dice, después de cada accidente puede persistir el peligro que lo originó, ¿no? Necesitamos hacer seguro el lugar tanto para el accidentado como para nosotros mismos. Si hubiera algún peligro, aléjelo de usted y también de tu víctima. De no ser posible, aleje al accidentado del peligro. Claro, por ejemplo, si yo tengo, como les digo, ¿no? Un paciente que está en un lugar donde está a punto de colapsar, o por ejemplo, como ven en la imagen, ¿no? El paciente está tendido en el piso y acá veo que viene un carro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Protegerlo. ¿Qué tengo que decir al carro? Que pare, ¿no? Porque hay una víctima en el piso. Bien, avisa. Dar aviso al sistema de emergencia, a todas las líneas de emergencia que ustedes conocen. Por eso es importante que en sus celulares tengan todos los servicios de emergencia médica agregados a su celular, ¿no? Para que puedan hacer la llamada rápida. Importante que cuando ustedes avisan a las líneas de emergencia, deben decir lo siguiente: dirección exacta, ¿no? O dar una referencia del lugar donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, referencia a la altura del grifo tal, a la altura de la municipalidad tal, ¿no? A la altura del colegio tal, ¿no? Para que
el lugar por donde va a ir la ambulancia, la asistencia, pues sea más fácil de llegar. Otro dato importante es decir la cantidad de personas accidentadas, para que no solo venga pues solo una ambulancia, de repente es necesario que vengan más unidades, ¿no? Entonces, número de personas accidentadas, son 10, son 20, son 30, son 50, ¿no? Etcétera. Tipo de víctimas y lesiones. Lo que ustedes puedan observar, por ejemplo, ¿qué tipo de víctimas son? ¿Son niños? ¿Son gestantes? ¿Son adultos mayores? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? Etcétera, ¿no? Y las posibles lesiones que éstas puedan tener. Por ejemplo, que tienen, ¿no? Traumas, por ejemplo, golpes, es incendio, es, por ejemplo, intoxicación, ¿no? El tipo de lesión que ustedes presumen, ¿no? Que ustedes están presumiendo que ha pasado en ese lugar. Nunca cuelguen el teléfono sin que estén seguros de que la persona recibió el mensaje. Y esto me ha pasado, ¿no? A veces cortamos la llamada y no estamos seguros si la otra persona te logró escuchar lo que tú quisiste decir. Lugar, dónde estás, la referencia, el tipo de víctimas y el número de personas, ¿no? Es importante que ustedes si pueden decir, señor, me copió, ¿no? Señor, tomó nota, o me repite lo que escuchó, ¿no? A veces ellos mismos te repiten, ¿no? Te dicen, entonces usted me dice tal lugar, el grifo tal, lugar tal, ¿sí? Conforme, confirme, sí, listo. Entonces ahí ya está seguro que el mensaje que recibió la ayuda está correcto, ¿no? Listo. Listo. Entonces que repita, si es posible, la información que ustedes han enviado. Y socorre, dice, mantener la calma y tranquilizar a la víctima y no mover el accidentado. Eso hacemos en socorrer. Y es la decisión, vuelvo a repetir aquí, que ustedes van a tomar de seguir con el siguiente paso, ¿no? Del VES, ver, escuchar, sentir. Es decir, la evaluación primaria y secundaria que vas a hacer al paciente. ¿Y alumnos? De eso se trata el PAS. Protege, avisa, socorre. Es la primera acción que debemos hacer frente a una emergencia. Bien, ahora vamos a hablar de la diferencia entre las urgencias y las emergencias, ¿no? Muchas veces nosotros hemos escuchado que cuando tenemos fiebre, por ejemplo, es una emergencia, ¿no? Queremos que nos atiendan por emergencia porque el niño o la niña tiene fiebre. Entonces, ¿será la fiebre en realidad una situación de emergencia? ¿Sí o no? ¿No? Vamos a diferenciar, ¿ya? Una urgencia con U y una emergencia con E. La emergencia dice, la emergencia médica es un problema o una enfermedad o una patología que aparece de forma brusca, que pone en peligro la vida del paciente, que pone en peligro la vida del paciente, o que pone en peligro la función de un órgano del paciente, y que esto puede causar la muerte en muy poco tiempo. Ojo con esta respuesta. La emergencia pone en riesgo de manera rápida la vida del paciente, es de manera inmediata, ¿ya? Peligro inmediato. Mientras que una urgencia también viene a ser un problema y una patología, pero la evolución de esa patología o de ese problema de salud es lenta, no es rápida, es lenta. Y no necesariamente es mortal, ¿no? Pero si esta atención no se atiende, valga la redundancia, si esta situación no se atiende de manera adecuada, entonces allí sí podría convertirse una urgencia en una emergencia, ¿ya? Ejemplo, si yo no atiendo al niño que tiene fiebre, ya sabemos que la fiebre es una urgencia. Si yo no atiendo a esta víctima pasado el tiempo adecuado, ese niño puede llegar a convulsionar y puede entrar en una situación de coma. Entonces, esa urgencia que inicialmente fue la fiebre, luego se convertiría en una emergencia.
¿ya? Por eso toda urgencia, a pesar de que no es una situación que se tenga que atender de manera inmediata, de todas maneras se tiene que atender dentro del tiempo estimado para evitar que esa urgencia se convierta en una emergencia. ¿Hasta aquí está claro? Urgencias y emergencias. Sí, Sí, profesora. profesora. Ok, seguimos, dice. Características según la administración sanitaria. En una emergencia, la vida del paciente corre riesgo. En una emergencia, aparece casi siempre de manera súbita. ¿Qué quiere decir? De manera rápida, inesperada. Requiere menos de una hora, respuesta especializada inmediata. Claro, en una emergencia, lo ideal es que se atienda de manera inmediata, pero el tiempo máximo que podría exagerarse es máximo una hora, una emergencia. Miren que el tiempo es una hora, es bastante para una emergencia, ¿no? Pero según la administración sanitaria, el tiempo a esperar máximo es hasta una hora. Requiere generalmente hospitalización en una situación de emergencia. Se precisa asistencia in situ. ¿Qué quiere decir in situ? De manera rápida, de manera individual, ¿no? In situ, rápida e individual para cada tipo de paciente. Se requiere transporte personal de la atención especializada, es decir, in situ, una asistencia especializada acorde a la situación de emergencia del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un paro cardíaco, tengo que hacerle un RCP. Si el paciente tiene una hemorragia, tengo que hacer un torniquete. Si el paciente tiene un hueso roto, tengo que poner una férula, ¿no? Entonces, va a ser de acuerdo a la situación que presenta el paciente. La solicitud no procede la solicitud no procede del propio paciente. Claro, porque cuando el paciente tiene una emergencia, el mismo paciente no te dice, tengo una emergencia, ¿no? Generalmente quienes te dicen que el paciente tiene una emergencia son sus familiares o las personas que están alrededor. Entonces, esa es la emergencia. Ahora, en una urgencia dice toda demanda de asistencia que se produce fuera del horario laboral funcional. Quiere decir que las urgencias se pueden atender la demanda, ¿no? Tanto fuera, la asistencia que puede atenderse fuera del horario laboral funcional. ¿Qué quiere decir? Pues que se puede presentar en cualquier momento igual que la emergencia, ¿no? Puede ser de madrugada, una fiebre, por ejemplo, de madrugada, ¿no? En la que el paciente está presentando este problema fuera del horario laboral funcional. ¿Cuál es el horario funcional laboral normal? ¿No? De 8 de la mañana a 8 de la noche, lo normal, ¿no? Entonces, las urgencias se presentan fuera de ese horario, lo mismo que la emergencia. Toda situación que, en opinión del paciente, su familia o quien sea responsable de llevar al enfermo al hospital requiere una atención inmediata. Claro, en una urgencia, la situación que expresa el mismo paciente o los familiares del paciente nos dirán que requiere de una atención inmediata, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? En que en una emergencia, el paciente no es el que te dice, quien te dice son sus parientes. En cambio, en una urgencia es posible que el mismo paciente te diga que tiene una urgencia, ¿no? Es más probable esa situación. Último, toda situación que plantea una amenaza para la vida o salud del paciente. Claro, en realidad las urgencias, nos dice aquí en la literatura, que es toda situación que amerita una amenaza para la vida de las personas, ¿no? Entonces, que yo tenga gripe es una enfermedad, por lo tanto yo también podría tomarlo como una urgencia, porque es necesario atender ese problema de salud. Si yo no lo atiendo, puede ser que esto se complique. Si yo tengo, por ejemplo, un dolor de estómago, ¿no? No es una emergencia, pero sí es una urgencia, porque ya es una deficiencia de mi sistema digestivo, que si yo no le doy un tratamiento adecuado, oportuno, esa situación de urgencia podría convertirse en una emergencia. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí la atención será por emergencia. Dice, emergencia, color amarillo, perdón, color rojo. Vamos a pintarlo acá de otro color. Ahí está. Color rojo, ¿no? Dice, la atención de las emergencias no deberían demorar nada. 0 minutos para la atención.
Una situación de urgencia nos dice que se puede valorar hasta de 30 a 60 minutos, ¿no? Una urgencia grave. Y una urgencia menor, es decir, de menor gravedad, puede esperar hasta 3 horas la atención, ¿ya? Segundo, dice, consulta prioritaria, las 24 horas, ¿no? Puede esperar el paciente un día para tener una consulta prioritaria, es decir, una consulta externa que no amerita una atención grave. Y las consultas externas, ya que no ameritan un tratamiento urgente, porque de repente es un tipo de control que se hace el paciente, esto se hace por cita, y las citas ya sabemos que demoran pues muchísimo tiempo, ¿no? Esta sería la secuencia, alumnos, por el cual nosotros podríamos, digamos, inclinarnos a saber cuál es el tiempo estimado para la atención de los pacientes en un centro asistencial. De aquí vamos a rescatar lo siguiente, porque entiendo que es mucha la información. Debe quedar claro para mí que una emergencia, el tratamiento es de manera inmediata. Es decir, 0 minutos. Se tiene que atender lo más breve posible. Una urgencia, el tiempo máximo para ser atendido va a ser de 3 horas. Listo. Eso es lo único que quiero que aprendan ahorita. Lo demás, esto ustedes en el manejo de sus prácticas, cuando vayan a los hospitales, a los centros de salud, esos son protocolos que van a ir esperando. Ustedes van a ir descartando. ¿Será una urgencia grave o una urgencia poco grave? Depende del protocolo de lo que diga tu centro asistencial. Por ejemplo, una fiebre de 39 grados ¿es lo mismo que una fiebre de 38 grados? No, Miss. No. No. ¿Cuál es más grave? La de 39. 39. Otra situación. Pero ambos son fiebres y la fiebre no es una emergencia, pero siguen siendo ambas una urgencia. Pero una es más grave que la otra. Por eso, según el protocolo del centro de salud, del hospital donde tú trabajes, estas son las normas que debes de leer, aparte del SOAT, aparte del seguro y todo lo demás que viene también detrás de esto, tienen que leerlo, ya son por protocolos internos. Otro ejemplo, la fiebre no es lo mismo, por ejemplo, aquí la fiebre 39 no es lo mismo en una gestante que, por ejemplo, en un señor o en un adulto varón, ¿no? Un varón. ¿En dónde es más grave la fiebre? En una Gestante. Claro. Por ende, esta situación, fiebre en una mujer gestante, una fiebre de 39 grados, esto es una urgencia grave. Pero el paciente que tiene también fiebre, pero tiene 38 y es varón, eso no es una urgencia grave, es de menor urgencia, pero ambas son fiebres. Eso es lo que van a discernir, descartar en sus prácticas o en sus trabajos. ¿Y alumnos? Entonces, lo que quiero que quede claro es simplemente lo que les dije acá, ¿no? Ahora vamos a borrar. Una emergencia se atiende de manera inmediata. Una urgencia se atiende a los 0 minutos. Y una urgencia, ¿hasta cuánto tiempo tengo para esperar? 3 horas. 3 horas. Miss, entonces una fiebre es una urgencia, no es una emergencia. Una fiebre es una urgencia, porque la fiebre por sí sola no pone en riesgo de manera inmediata la vida de la persona. Pero si la fiebre dejas de atenderlo, pasan las 3 horas, tú no atiendes al paciente porque hay un montón de pacientes en el hospital y el niño empieza a convulsionar, ¿ahora qué es? La convulsión ya es un estado Emergencia. Ajá, ahora sí es Emergencia. muy bien, ahí sí es una emergencia, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Toda situación que ponga en riesgo la vida de manera inmediata al paciente es una emergencia. Un politraumatismo, así como el señor, que en paz descanse, ¿no? Diego Bertis, ¿qué tuvo? Politraumatismo, estaba inconsciente, eso es una emergencia. Pero un señor que tiene un esguince o una luxación, ¿será una emergencia? Una urgencia. No, Urgencia. una urgencia, ¿no? ¿No? Es una urgencia, ¿ya? Esa es la diferencia. Ok.
Vamos a seguir. Borramos por acá, seguimos. ¿Qué más tenemos aquí? Tener en cuenta, dice, tenga en cuenta siempre su propia seguridad antes de actuar, ¿no? Eso sí, siempre. Recuerde que su seguridad es primordial, ustedes. No se exponga ante el peligro. Un socorrista muerto no puede brindar ayuda. Su propia vida es valiosa. Eso también deben tener en cuenta. Deténgase siempre unos segundos para evaluar la situación. Su seguridad es fundamental. Bueno, eso también, alumnos, apliquémoslo siempre, ¿no? Velar por nosotros mismos no está mal, ¿no? Que querer ayudar tampoco está mal, pero ambas cosas, la ayuda hacia la víctima y protegerme a mí misma, va igual de la mano, ¿ya? Dice, en general, utilice todos sus sentidos al momento de evaluar posibles riesgos para usted mismo y la víctima, ¿no? Pregúntense entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y qué más puede suceder o pasar de lo que en ese momento ustedes estén observando? Alumnos, entonces aquí nos pide pues que ustedes tengan siempre presente estas preguntas. Ahora, ¿no? Una cosa, como les digo yo a los chicos, una cosa es la clase, ¿no? Que aquí lo tenemos de repente, en este momento ya lo estamos aprendiendo, y otra muy diferente es cuando ya te pasa en la vida real. Cuando ya te pasa, cuando estás en ese momento del accidente, ahí ves llanto, ves grito, ves desesperación, ves insultos, ves lamentos, ¿no? Y eso hará que todo lo que tú has aprendido hoy día en clase es posible que lo olvides. Es totalmente natural. ¿Y cómo logramos entonces esto? Con la práctica, con la práctica, con la práctica, con la práctica. A más práctica, más experiencia y mejor conducta vas a tener. Por eso una clase de primeros auxilios es 100%, ¿no? Debería ser 100% práctica. Primero la teoría y luego la experiencia que ustedes lo van a tener cuando vayan a sus prácticas iniciales, intermedias, finales, ¿no? Es importante pasar por esa experiencia para saber también nosotros cómo vamos a reaccionar. Nadie sabe, de repente ustedes tampoco no lo saben, no saben cómo van a reaccionar ante una emergencia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si más tarde, Dios no lo permita, pasa algo, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar? Y eso también es importante que ustedes piensen como seres humanos, ya no como alumnos, sino como seres humanos, ¿no? ¿Cómo yo actuaré frente a una emergencia? ¿No? ¿Cuál va a ser mi impacto? ¿Cuál va a ser mi acción? ¿Qué es lo que voy a responder? ¿No? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si la víctima es un familiar nuestro. Cuando es un familiar nuestro es peor todavía, ¿no? Porque ya es, digamos, ya es más desesperante, ¿no? Cuando es una persona extraña, tal vez mantenemos la calma, pero cuando es una persona, un familiar nuestro, a veces nosotros nos bloqueamos, ¿no? Y eso pasa. Es totalmente humano que esto pase. Entonces también la clase del día de hoy es que ustedes hoy día, ¿no? Piensen, un minuto piensen y digan, ¿qué voy a hacer si sucediera una emergencia? Nadie está libre de esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a accionar? ¿Cómo está mi temperamento? ¿No? ¿Cómo está mi temple? ¿No? Soy nerviosa, soy ansiosa, me desespero mucho, grito, o acuérdense cuando pasa temblor. Cuando pasa temblor, ¿cómo han reaccionado ustedes? ¿No? Salen corriendo, se olvidan de todos, gritan, se desesperan, o mantienen la calma, respiran, ¿no? Y salen de manera rápida, pero manteniendo la calma. Entonces, todo eso influye mucho en la conducta que tiene el socorrista al momento de prestar la ayuda. ¿Ya? Y listo. Hemos acabado la clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profesora. Bien. Bien, chicos. Con respecto a al WhatsApp, yo me voy a unir al WhatsApp de repente hoy y mañana, y les voy a enviar los detalles que estén faltando con respecto a los materiales y con respecto, bueno, eso es todo, ¿no? Porque la dirección, si ustedes la conocen. Igual voy a mandar por allí la dirección de la sede, el número de aula de la sede, que vamos a hacer la práctica el día martes, ¿ya? Y si tienen consultas o dudas, colóquenlos pues en el WhatsApp para por allí, en el tiempo que yo pueda, responderles. Sábado y domingo no trabajo, alumnos. Yo trabajo de manera presencial en la institución, sábado y domingo,
en inyectables. Entonces, me va a ser para mí imposible responderles algunos mensajes fines de semana. Días laborables, de lunes a viernes, sí, voy a poder responderles de manera más rápida, de repente más urgente. ¿De alumnos? No sé si tienen más preguntas. Las clases las voy a subir ahora mismo. Todas las primeras clases, ¿no? De la primera hasta la última clase de la primera unidad en la semana 1 y en la semana 2. Sí, ahorita voy a llamar la asistencia. Miss, una consulta, buenas tardes. ¿Y las clases grabadas? ¿Usted también las Las clases grabadas van a quedar grabadas aquí en la semana 1. Semana 1, acá dice video de clases grabadas, ¿no? Le van a dar a clic aquí y aquí va a aparecer el acceso. Ahorita todavía no hay ninguna clase, pues porque recién estamos terminando la primera. Miss, sí, el día martes sobre los materiales que tenemos que llevar, dijo. El WhatsApp va a vender la Miss. Que el WhatsApp va a mandar. Ok. Acosta Heidi. Acosta Heidi. Aquino Sharon. Ok. Bernardo Jean-Pierre. Me lo ha metido adentro, yo estoy en el baño y me lo ha metido. Naomi, tu audio, ten cuidado. Camones Natalie. Presente, Miss. Ok. Carranza Adela. Presente, Miss. Bien. Castrejón. Presente, Miss. Cos Roxana. Eustaquio de la Cruz. Guerra Tello. Gutiérrez Milusca. Presente, profesora. Guamán Nayeli. Presente, Miss. Ok. Guamán Alexandra. Presente, profesora. Ok. Huasco Palacios. Huerta Juana. Presente, Miss. Bien. López Elizabeth. López Oriana. Presente, Miss. Ok. Medina Ami. Presente, profesora. Ok, Medina. Mucha Rosales. Presente, profesora. Ok. Núñez Bayona. Presente. Ok. Orozco Enit. Presente, Miss. Bien. Palomares Seminario. Presente. Presente. Quispe Kelly. Presente, profesora. Ok. Quispe David. Ramos Edita. Ricaldi Juan Diego. Presente. Rocha Tocto. Salazar Mónica. Ok, Salazar. Sánchez Grisel. Presente. Ok. Sandoval Mical. Presente. Ok. Yaicate Jennifer. Presente. Bien. Alicia Yana. Presente, profesora. Bien. Y Zárate Rocío. Presente, mi
Muy bien. ¿Alguien no ha llamado? Miss, buenas tardes. Bernardo Serna, presente. Profesora Patricia Ya le Llanto. puso, está al principio. Bernardo. ¿Quién más? A mí, profesora Patricia Llanto. Profesora, disculpe, mi nombre no está Arisa Monroy Talías Ayuri. A ver, ya está Bernardo. Llanos con doble L o con Y. Ah, Llanto. Patricia Llanto. Ya, no está. ¿Alguien más? Un momento. ¿Alguien más? ¿Quién no ha llamado en la lista? Levante la mano virtual. Llanto, ¿tu segundo apellido cuál es? Mesa, profesora. Llanto Mesa, Patricia, ¿qué más? Angélica. Patricia Angélica. Bien. Y Sandra Lozano. A ver, Lozano, tampoco estás en la lista. Lozano Flores. Sandra Nisbet. Nisbet. ¿Alguien más? Solo 2 alumnas. ¿Alguien más? Dice, profesora, mi compañero David Quispe sí está presente en clases, tiene problemas con su celular. Ya, pero Quispe puede responder también por el chat. Si no puede activar el audio, puede responder por el chat. Quispe David. Bien, por ahora lo vamos a poner acá. A la próxima, que responde el mismo alumno por el chat. Bien, chicos, nos vemos el día lunes en clases. Dios mediante. Cuídense mucho. Buen fin de Hasta el semana. lunes, profesora. Hasta el lunes, Miss, cuídese. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Hasta el Miss. lunes, profesora. Hasta el lunes, Miss. Cuídense. Nos vemos.